¿Qué tal? Hoy te voy a hablar de un tema particular, un contrato especial, por llamarlo de alguna manera, por su semejanza y su sujeción a las reglas de estos. Y me refiero del derecho familiar, lo que viene siendo la donación entre cónyuges o consortes. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta, tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Te platicaré un pequeño contexto debido a que la modalidad de 10 minutos, un poco más de este tipo de videos, me limitan a hablar un poco de estas partes de antecedentes para entender un poco la figura. Pues bueno, allá para el siglo XVIII después de Cristo, en la época de Augusto, existía la Lex Julia de Maritandis Ordinibus, donde se prohibía las donaciones entre consortes. Así se mantuvo por mucho tiempo, puesto que el pensamiento era que entre la unión amorosa de una pareja no debería de existir una condicional que pudiese prestarse por las donaciones entre las partes. Por ello fue prohibido. Por allá de inicios del siglo pasado, en España pues ya se hablaba que pues no abarcaba esto, se trataba de regalos módicos, sugestándose todavía este pensamiento que les acabo de decir. Pero bueno, es algo importante que estamos hablando, que es una regulación que se encuentra en el libro de la familia, la donación entre consortes, y no propiamente en el capítulo de los contratos en el Código Civil de cualquier entidad. Obviamente me estoy yendo con el del Código Civil Federal para poder estandarizarnos para cualquier oyente. Entonces, tenemos que tener presente que tiene unas peculiaridades. Obviamente debemos de tenerlo claro. Las principales cualidades que se deben o requisitos que debe de cumplir una donación entre cónyuges para que ésta sea viable dentro del mundo del derecho familiar: primeramente, que no formen parte de la sociedad conyugal, obviamente porque ya están dentro de, y no podría donarse y quitársele al núcleo familiar. Por otro lado, y aquí hago un paréntesis, recordemos que existen diferentes regímenes matrimoniales por bienes mancomunados o separación de bienes. Hay algunos estados como en Jalisco que existe la sociedad legal donde se establecen porcentajes, y bueno, aquí es donde le metemos un poquito, aquí en Jalisco, más mano a las capitulaciones matrimoniales, que son esos acuerdos que tienen los cónyuges o consortes respecto a lo que son los derechos y obligaciones respecto a los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, si ahí se establece alguna limitante que impida llevar a cabo la donación, si estuviéramos frente a una donación dentro de una sociedad legal por bienes mancomunados, que impida llevar a cabo la donación, o eso podría ser un problema para que se lleve a cabo. Segunda, quizás existe una persona que se divorcia, se vuelve a casar, y en su segundo matrimonio le dona todo a su nueva pareja, con la finalidad de conservar el uso, goce y disfrute, en ánimo de quedar insolvente ante sus acreedores, y especialmente sus acreedores alimentarios. Si existen estos últimos, puede declararse la nulidad o solicitarse la nulidad de esta operación, es decir, una donación inoficiosa, por el alcance dañoso que puede ocasionarse y sobre todo por lo artificial de la operación. Debe, obviamente, que para que se lleve a cabo este tipo de donaciones entre cónyuges, tiene que tener una cualidad: ser cónyuges formal y materialmente hablando, o consortes. Bien, esto implica que es un acto de liberación o de liberalidad de una persona, de poderse desprender de uno de sus bienes, de desprenderse de uno o varios de sus bienes presentes, aquí en aplicar los futuros,
a favor de su pareja. Esa es la característica. Entonces tendríamos el cónyuge donante y el cónyuge donatario. En fin, hay varios autores que lo hacen como un contrato de donación especial. Yo no concuerdo mucho en esto, porque si ya estamos ya tenemos las capitulaciones matrimoniales donde se establecen los deberes, los derechos y obligaciones sobre los bienes de la sociedad. Bueno, el movimiento interno que se realice no tiene por qué afectar, estamos hablando del mismo patrimonio, pero estamos hablando probablemente únicamente del régimen de separación de bienes. Ahí sí tendríamos un problema donde lo de ella es de ella y lo mío es lo mío. Entonces, si es algo propio y se lo quiero donar a mi esposa, bueno, ahí sí podríamos hablar de un contrato formal y materialmente hablando especial, porque su origen, repito, viene del apartado de la familia. Entonces aquí tengamos presente este cuidado. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que llevar a cabo las formalidades de cualquier contrato, en especial pues obviamente en el similar, que es el de donación. Entonces tiene que ser un contrato, pues es instantáneo, tratativo de dominio, porque prevalece la voluntad sobre la entrega del bien. Es consensual en la posición de real, es conmutativo, no es aleatorio, es instantáneo y no es de tracto sucesivo. Y así vamos encontrándole sus cualidades económicas o características de este tipo de contratos. Aquí hay una característica adicional también. Una persona no puede, en este caso el cónyuge donante, puede revocar. Y ojo, voy a resaltar, la revocación es cuando la misma voluntad que concedió puede retractarse de manera unilateral. En las donaciones entre cónyuges puede retractarse siempre y cuando no se haya disuelto el vínculo matrimonial. Y aquí es donde tienes que tener mucho cuidado. Si tú es una situación lamentablemente que puede hacer el rompimiento de esta unión, pues hacer memoria y tomar las decisiones inmediatas si hiciste donación de alguno de tus bienes a favor de tu pareja, para que lo revoques de manera inmediata. Máxime si existen causales, que son las genéricas, como maltrato, difamación, afectaciones físicas hacia la persona, hacia ti. Bueno, pues tú puedes revocarlo. ¿Por qué? Porque una vez que se lleve a cabo la disolución del matrimonio, en ese momento será irrevocable esta donación. Por ello debe tener mucho cuidado y mucha atención en este caso. Ahora, en el tema fiscal, ¿qué es lo que tienes que tener cuidado? Bueno, no cuidado, atención. ¿Cómo van a tributar o cuál va a ser el tratamiento? Porque en sí, pues estamos hablando de cónyuges, estamos hablando de los derechos y obligaciones sobre los bienes que conforman y mantienen un núcleo familiar. Por ello, pues el legislador dice, pese a que existe la transmisión de la propiedad de un bien y que de acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación se considera enajenación, que de primera instancia podríamos hablar de un hecho imponible o un hecho generador de la obligación tributaria, también es cierto que el legislador tiene la capacidad de construir excepciones a través de ficciones, a través de la autonomía conceptual del derecho fiscal, o particularmente plasmarlo en la ley. Entonces, tomando el impuesto sobre la renta en primer orden, tenemos que tomar en consideración el donante. El cónyuge donante está transmitiendo la propiedad del bien. Entonces, por ende, si no está sujeto a ese bien alguna actividad, obviamente con fines fiscales o afectaciones fiscales, que tendría que ser así porque es para la familia, tributaría en el capítulo de la enajenación de los otros ingresos. De la enajenación de bienes. Ese es el capítulo donde tendría que tributar. Sin embargo, aquí hay algo que viene siendo el último párrafo del artículo 119, donde el legislador construye y te dice, si bien es cierto es una enajenación, para efectos del impuesto sobre la renta no será un ingreso por enajenación. Es decir, en oposición a la naturaleza fiscal del acto, el legislador establece
que este hecho, si bien es generador, no es un hecho que va a actualizar el impuesto sobre la renta, porque recordemos que el impuesto sobre la renta grava los incrementos en el haber patrimonial, es decir, las ganancias en tu patrimonio. De esa manera, ¿qué es lo que hace? No es un ingreso acumulable. El último párrafo del 119 de la ley de impuesto sobre la renta. Por el lado del cónyuge donatario, tenemos el artículo 93, fracción 23ª, inciso A, donde se establece los ingresos exentos, y en particular esta fracción habla de las donaciones, y este inciso que te establece las que provengan de ascendientes o descendientes en línea recta, o en su caso entre cónyuges. Entonces, por un lado, si hay no hay una enajenación a pesar de la transmisión de un bien, por ende no hay acumulación. Y por otro lado, si bien es cierto, hay un incremento en el patrimonio, también es cierto que el legislador lo contempla como un ingreso exento para el cónyuge donatario. Ahora, en tratándose del IVA, el artículo 8º de la ley de este impuesto me establece lo que es enajenación, además de los del 14 del Código Fiscal, los faltantes de inventario. Pero también me establece que no serán objeto de este gravamen las enajenaciones que deriven de la muerte o de las donaciones, siempre y cuando no se trate de donaciones entre actividades o entre empresas. Así que puede ser una donataria autorizada que tiene otro espectro del que estamos hablando hoy, pero una donación en general queda fuera del impuesto al valor agregado. Entonces, bueno, pues con esto podría cerrar en esta ocasión este breve análisis muy particular de lo que viene siendo la donación entre cónyuges. Pues bueno, espero que te haya agradado este video. Hoy es un día complicado para su servidor, tengo que salir de viaje, por ello ahorita lo grabé de manera muy de mañana para poder dejar el contenido de este día. Pues te agradezco tu atención y espero que sea de tu utilidad. Y bien, ya sabes, soy tu servidor Adrián Paredes, y sígueme en redes sociales, porque si no, de seguro mi familia y tu servidor vamos por ti. Nos vemos en la próxima. Chao.